7 tips para encontrar el amor. Hola y bienvenidos a este canal de motivación, superación e historias de vida. Antes de empezar, me gustaría que te suscribas para motivarme y crear más contenido de este tipo. Se acerca San Valentín o el Día del Amor y muchos de nosotros empezamos a enfocarnos en este tema. En el tema del amor y las relaciones de pareja, existen las personas que quieren mantener su relación, otros terminar con esta y hay otras personas que todavía están buscando su nuevo amor o recientemente empezaron o van a empezar en la búsqueda de él. Aquí les presento 7 tips que no fallan y que son imprescindibles para poder empezar esa búsqueda del amor de tu vida. Aprende a quererte. Una de las reglas básicas antes de amar o querer a otra persona es que te quieras a ti mismo antes que nada. Piensa que si tú no te quieres, muy difícilmente alguien podrá quererte, pues lo que desprenderás de seguro será rechazo y sentimientos negativos que alejarán a cualquier persona. Por eso debes ser capaz de ver todas tus virtudes y de estar a gusto con tu propia compañía. Una vez así, ya estarás preparado para compartir tu vida con alguien, pues tú serás una persona completa que querrá compartir su felicidad con otra persona, el amor de tu vida. Para que tú y esa nueva pareja que encontraste sientan el amor sin obstáculos, las dos personas que integren el núcleo amoroso deben estar en perfectas condiciones individuales para luchar por el amor. Lo que te enseñó el pasado. Si tuviste muchas o pocas relaciones en el pasado, sí o sí, habrás aprendido algo, que hice bien o mal, o que no me gustó de la otra persona, que faltó por hacer para que la relación no hubiese llegado a su fin. Es importante mirar atrás para aprender de los errores que hemos cometido, no para recordar ni arrepentirse, solo así evitarás caer en los mismos errores y, como dicen, no tropezar con la misma piedra. Por eso es importante saber que las relaciones anteriores siempre dejan una huella, positiva o negativa, y de ellas es que tienes que saber qué fue lo bueno y lo malo para que esta nueva relación fluya como el agua de un río sin fin. Usa las redes sociales. Actualmente, las redes sociales son el punto alto de la comunicación entre personas, que nos permiten contactarnos con personas de todo el mundo y tener aún más posibilidades de encontrar a alguien y comenzar un romance. En el móvil tenemos aplicaciones como Tinder, por ejemplo, que nos pone en contacto con personas de nuestro sector o nuestra ciudad que estén interesados en conocer a más gente. En Internet existen diferentes aplicaciones que nos permiten encontrar pareja más fácil y directa. Aprovecha la tecnología y úsala en forma moderada, no creas que es el único camino. Lo más recomendable, por supuesto, es la vida social, conociendo personas físicamente, en un bar, en tu colegio, universidad, trabajo o gimnasio. Intercambiar opiniones, cruzar miradas y regalar una sonrisa mirándose directamente a los ojos es algo que nunca una red social o aplicación va a reemplazar. Un encuentro en persona es esencial, solo así sabrás si es que realmente hay una conexión química entre los dos. Sé más sociable. Dicen que el amor llama a tu puerta, pero nunca lo encontrarás si te quedas encerrado en tu casa y no compartes con otras personas, o si compartes solo con tus amigos. Si no cultivas tu vida social tendrás muchas menos posibilidades de encontrar ese amor. Es importante que te predispongas a conocer nueva gente, a hacer nuevas actividades y a relacionarte con personas distintas a tu círculo que puedan presentarte a nuevas personas. Apuntarte al gimnasio, ve a clases de baile, si tienes un perro ve a clases de entrenamiento canino, ir de excursión o empezar a hacer un curso de cocina son algunas actividades que pueden ayudarte a conocer a nuevas personas. Piensa que en esos lugares puedes encontrar tu amor y, punto extra, tiene tus mismos intereses. Profundiza con tus nuevas amistades. De poco te servirá ir conociendo gente nueva en tu vida si después no les dedicas tiempo a conocerlas en profundidad y a valorar si encajan o no con tu forma de vivir. A veces queremos que todo salga a la primera, creemos que esa persona que vimos en el autobús es nuestro verdadero amor sin saber que esa persona no está interesado en ti. Creemos en el amor a primera vista tan típicos de la adolescencia, pero lo cierto es que el amor tiene 1000 caras y nunca sabrás cuál vas a encontrarte. Así que ten paciencia, conoce bien y comparte con tus nuevas amistades y, solo así, podrás saber si de todas las nuevas personas que hay en tu vida, hay alguna que te interesa de un modo especial.
Si no les dedicas tiempo, nunca lo sabrás y puede que la persona de tu vida pase delante de ti sin que tú te des cuenta. Tiempo contigo mismo. Aunque estés dedicado a buscar el amor, siempre debes darte un tiempo solo para ti. Es importante que cultives tus hobbies, que cuides de tu apariencia, que estés con tus familiares y amigos para poder estar repleto de energía y de buenas vibraciones. Empezar nuevos proyectos personales, como estudiar una carrera, emprender un negocio propio, practicar defensa personal, etc., es perfecto para cultivar tus intereses y aficiones y poder crecer de forma personal. Cuando se desea tener pareja, a veces, nos impacientamos y dejamos parada nuestra vida, nos alejamos de los demás y dejamos de hacer cosas esperando que el amor aparezca, pero lo mejor es continuar con ella, cuidando de nosotros mismos y, con el tiempo, el amor ya aparecerá. Mantente positivo. Una de las formas de encontrar el amor es cambiar tu forma para afrontar este objetivo. Como muchos dicen, el amor llega en el momento más inesperado. Por lo tanto, tu positividad es tu primer arma para esperar el amor de forma segura. Sé paciente. Así que un importante consejo que vamos a darte es que cultives una actitud positiva y estés dispuesto a conocer nueva gente, a hacer nuevas actividades y a salir de tu círculo rutinario. Solo así estarás dándolo todo para que la chispa del amor pueda hacer mella en tu interior. La sonrisa es tu carta de presentación. Las personas alegres siempre tienen más oportunidades que las personas que tienen una nube gris sobre sus cabezas y que siempre están enojados o serios. Esto no significa que vayas sonriendo por todas partes, pero sí, al entablar una conversación o conocer nuevas personas o incluso a las que ya conoces, siempre llega a su lado con una sonrisa. Las personas alegres llaman la atención y este es uno de los puntos básicos para que el amor llame a tu puerta. Espero que estos 7 consejos para encontrar el amor les sea de mucha ayuda y, que en realidad, puedan encontrar a la persona con que se sientan a gusto y que quieran pasar un largo tiempo junto a ellas. Si te gustó el contenido de este video, dale un like y deja tu comentario para saber qué piensas de estos tips, o si tienes algún otro consejo que te ha servido para encontrar tu media naranja, puedes compartirlo con nosotros. Nos vemos.